a hacer una breve explicación de la sostenibilidad en la industria textil a través de la impresión digital. Vale. Bueno, la presentación de la empresa la ha hecho muy bien Leandro. Somos una multinacional con presencia en más de 19 países y estamos centrados en la producción y la distribución de materias primas y productos semielaborados en la industria de la cerámica, del vidrio y del textil. Concretamente hoy vamos a hablaros del impacto en la sostenibilidad del sector textil que tiene nuestra línea de productos TEINX, que son las tintas digitales pigmentadas para el sector textil, ¿vale? Bueno, empezamos. Estas son las 5 industrias que más contaminan a nivel mundial, algo que ya sabréis prácticamente todos. Y concretamente el textil se caracteriza porque es la segunda industria que más agua contamina a nivel mundial, ¿vale? Y esto viene por 2 factores principalmente. El primero de todos, que es el uso intensivo de agua en la producción. Como podéis ver, estos son datos de organismos europeos, ¿vale? En el 2015, ya hace casi 9 años, se consumieron casi 80 millones de metros cúbicos de agua solo en la industria textil y de la confección, ¿vale? Y para que os sensibilicéis un poquito con los datos, para hacer una camiseta, desde recolección de materia prima hasta artículo final, se consumen en torno a 2.700 litros de agua, que es lo que necesita una persona para beber agua potable durante 2 años y medio. O sea, son números importantes, ¿vale? Y luego la otra parte, el otro aspecto importante es la contaminación por tintes y productos químicos. En la etapa del acabado del textil, ¿vale?, se utilizan gran cantidad de colorantes y productos químicos pues, para decorar y dar funcionalidad al tejido o al artículo final. Y esta imagen en concreto es del río Yangtze, en China, en el 2012, donde una industria de la zona decidió vertir los residuos de agua que tenía al río, dejándolo así. O sea, que imaginaros esto en otras zonas donde la regulación y los residuos pues, no se gestionan correctamente. Vale. Bueno, para que conozcáis un poquito el sector textil, se divide en cuatro patas principales, ¿vale? Que es el sector de la hilatura, que es desde la materia prima, la generación de fibras y los hilos. El sector de la tejeduría, que es ensamblar estos hilos para generar los tejidos. El sector del acabado, que es donde nosotros tenemos impacto en la sostenibilidad, que es la etapa de decoración por tintado, estampado y de acabados físico-químicos. Y luego la etapa del sector de la confección, el diseño, corte y ensamblaje de artículos finales. Bueno, nosotros nos centramos en el acabado. Vale. ¿Qué es la impresión digital? Bueno, pues la impresión digital es una alternativa sostenible para reducir la contaminación en la industria textil. ¿Por qué? Porque si la comparamos con los métodos tradicionales, ¿vale?, somos capaces de reducir hasta un 85% el consumo de productos químicos, de tintas en este caso. Somos capaces de reducir hasta un 50% el consumo energético, ¿vale?, y somos capaces de reducir hasta un 70% el consumo de agua. No os he comentado que en el sector del acabado es el sector por excelencia dentro del textil en consumo energético y en consumo de agua, ¿vale? Por eso estos datos son tan importantes. Bueno, una vez os voy a explicar una pincelada de lo que es la impresión digital para que entendáis por qué tiene este impacto, ¿vale? Bueno, todos tendréis alguna impresora de papel en casa o en el trabajo, ¿vale? Pues imaginaros que es un concepto similar pero en entorno industrial, donde la parte principal es el cabezal de impresión, que es el que va a inyectar la tinta. Dentro del cabezal de impresión, las 2 partes más importantes son la boquilla, que es por donde sale la tinta, que mide entre 10 y 40 micras. O sea, nosotros no podemos verlo. Y el elemento piezoeléctrico, que es un material piezoeléctrico, es aquel material que le aplicamos un voltaje y se deforma, ¿vale? Pues bueno, teniendo estas dos partes principales del cabezal, lo que conseguimos es el concepto de drop on demand, gota a demanda. Tiramos gotas solo donde queremos decorar, ¿vale? Se le aplica un voltaje al piezoeléctrico, el piezoeléctrico empuja la gota por la boquilla y tira gota. Y con esto somos capaces de
disparar las gotas que queremos al volumen que queremos. ¿Vale? ¿Cómo son estas gotas? Pues son muy pequeñas. ¿Vale? Sí, para que nos hagamos un poquito la idea, una gota digital puede medir hasta, puede tener un volumen de hasta, empiezan a tener, las gotas más pequeñas que se consiguen, ¿vale? Son de un volumen de 3 picolitros, 10 a la menos 12 litros. Pues una gota de lluvia, para que nos imaginemos un poquito los tamaños, volúmenes, van entre 65.000 y 65 millones de picolitros. O sea, somos capaces de lanzar gotas muy, muy, muy pequeñas. El ojo humano no las ve. ¿Vale? Entonces, juntando todo esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos decoraciones de alta definición y a altas velocidades. ¿Vale? Conseguimos disparar miles de gotas por segundo y con tamaños de gota muy pequeños. Esto es un ejemplo de una decoración digital sobre un tejido. Y aquí es donde estamos impactando en la reducción del 85% de consumo de productos químicos, en este caso de tintas. ¿Vale? Luego, ¿cuáles son las tintas más utilizadas en el sector textil? ¿Qué dos tecnologías dominan el mercado? Pues dominan el colorante soluble y está empezando a dominar las tintas con pigmento. ¿Cómo son las tintas de colorante soluble? Pues las tintas de colorante soluble, como su propio nombre indica, son solubles en el agua, ¿vale? Por lo tanto, el colorante, tenemos una tinta que es 100% líquida. Esto nos va a ayudar a la hora de disparar porque el cabezal gestiona mejor tintas que son 100% líquidas. ¿Vale? Luego, estos colorantes, para colorear la fibra, tienen que penetrar dentro de la fibra y reaccionar para adherirse a ella. Por lo tanto, cada colorante es afín a una tipología de fibra. ¿Qué implica esto? Esto implica que si nosotros queremos producir diferentes fibras, diferentes tejidos, algodón, poliéster, acrílica, lo que sea, lana, seda, lo que sea, necesitamos líneas de producción diferentes con impresoras diferentes porque cada fibra necesita su colorante. Esto es importante porque en el pigmento no es así, ¿vale? Tanto la inversión es mayor, los consumos energéticos son mayores, necesitamos más personal, ¿vale? ¿Qué pasa con el pigmento? Vale. El pigmento no es soluble en agua. Por lo tanto, ya tenemos una tinta, tenemos que dispersar el pigmento dentro del agua. Ya tenemos una tinta que tiene sólidos dentro. Esto nos va a complicar la gestión a la hora de disparar con el cabezal. Porque los cabezales están preparados para disparar líquidos, no para disparar líquidos con sólidos. Además, los pigmentos no son afines a ninguna fibra. Si nosotros disparáramos pigmento sobre una fibra, tal cual, pasaríamos el dedo y nos lo llevaríamos. No se ancla la fibra. Necesitamos añadir un aditivo más, que es el binder. El binder es un tipo de resina que, al secarse, polimeriza, genera una estructura 3D y consigue adherir superficialmente el pigmento a la fibra, coloreándola. ¿Vale? Estamos añadiendo otro sólido a la tinta o al líquido, por lo tanto, estamos complicando más la gestión del cabezal, el disparo en el cabezal. Y luego, aunque el pigmento no es afín a ninguna fibra, el binder sí que es capaz de polimerizar en todas las fibras. Por lo tanto, decimos que, o se considera, que las tintas pigmentadas son multifibras. Con una tinta pigmentada y una línea de producción, nosotros podemos producir todas las fibras que hay. ¿Vale? Por lo tanto, la inversión es menos, somos más flexibles, menos personal, menos consumos, etc. Por tanto, como os he comentado, las tintas pigmentadas son más complejas técnicamente, pero es nuestra apuesta. Nosotros queremos que es el presente y el futuro hacia un textil sostenible, dentro de la etapa del acabado. ¿Vale? ¿Por qué seguimos apostando por el pigmento? Es el más complejo. Ahora os voy a explicar cuáles son las razones. ¿Vale? Una de ellas es la peligrosidad. Aquí podéis ver pues, los dos tipos de colorantes más usados en la estampación textil, ¿vale? Digital. Los reactivos son para fibras celulósicas y los dispersos para fibras sintéticas, en este caso poliéster. ¿Vale? Y los pigmentos. Pues según la clasificación de peligrosidad de la ECA,
Los principales colorantes, ¿vale? Reactivos y dispersos, que pertenecen a la familia de la química o familia de la antaquinona, pueden ser tóxicas y cancerígenas. También pertenecen a la familia de los azo, que pueden liberar aminas aromáticas y cancerígenas. También pertenecen a la de los nitro, que pueden presentar toxicidad aguda y efectos carcinogénicos, ¿vale? Mientras que los pigmentos generalmente no están clasificados como peligrosos. En el caso del amarillo, pues falta un poquito de información, pero estoy seguro que si fuera peligroso lo sabríamos, ¿vale? Y luego el más sensible es el carbon black, el negro de humo, ¿vale? Que es la única alternativa, pero bueno, es un posible carcinogénico en estado polvo que si una vez lo dispersamos dentro de un medio líquido, esta propiedad se inhibe, ¿vale? Bueno, pues esto es una razón. Pero los pigmentos son, aunque sean peligrosos, estamos hablando, como os he comentado al principio, de que estamos contaminando agua, ¿vale? O sea, cómo llegan estos colorantes al agua. Y la clave está en el proceso de estampación, ¿vale? Tanto el proceso de estampación por colorante soluble digital como por tintas pigmentadas, que es nuestra línea T-Inks, tienen 3 etapas diferenciadas. La primera es la etapa del pretratamiento, en la que se le añaden unos productos al tejido para prepararlo para la estampación. Estos productos son base agua, por lo tanto hay que secar, hay que quitar el agua, ¿vale? Segunda etapa, que es la de la estampación, ¿vale? La decoración. Volvemos a imprimir, decoramos. En el caso del colorante hay un par de etapas más que luego os explicaré por qué, porque son la clave de la diapositiva, ¿vale? Y volvemos a secar, porque las tintas son base agua y hay que retirar el agua. Y finalmente la etapa de pretratamiento, donde se añaden más productos químicos que dan funcionalidad al tejido, como por ejemplo ignífugo, antiarrugas, hidrófobo, etc. Y volvemos a secar porque es base agua, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el vaporizado y en el lavado. Los pigmentos, las tintas pigmentadas, una vez las imprimimos, hay que secarlas y ya está polimerizada el binder y ya tenemos el artículo decorado. Sin embargo, con el colorante no es así. El colorante necesita una etapa de vaporizado de alto consumo energético, ¿vale? Porque para que pueda penetrar a la fibra y reaccionar con ella se necesitan altas temperaturas, 100, 110 grados, y un porcentaje de humedad bastante alto. Vale, por lo tanto, esta etapa es de alto consumo energético. De hecho, es la que más de las 4 patas del sector textil, ¿vale? Y todo viene por esto. Bueno, por el vaporizado y por el secado, perdona. Y luego la etapa del lavado, que es la etapa donde más agua se contamina, bueno, más agua se consume y donde se contamina el agua. ¿Por qué tenemos esta etapa de lavado? Esta etapa de lavado es porque no todo el colorante reacciona con la fibra. Entonces se queda un residuo a la hora de decorar. Ese residuo hay que retirarlo y se retira con lavados, ¿vale? Y es aquí cuando esos colorantes peligrosos pasan al agua y si esta agua no se gestiona bien, puede llegar a afluentes, a ríos, al océano, donde sea. Y estas 2 etapas son la clave porque se estima que en la etapa de lavado se consume entre 80 y 150 litros de agua por kilogramo de tela. O sea, pensad en los miles de toneladas que se pueden hacer con esta tecnología y las miles de toneladas que se pueden estar contaminando si no se gestionan bien las aguas, porque hay países donde no se gestionan bien las aguas, ¿vale? Luego, otro tema importante es el sector textil está muy sensibilizado con la regulación y con las certificaciones. Al final se está produciendo un producto que va a estar en contacto con la piel del usuario final, incluyendo poblaciones sensibles como los bebés, por ejemplo. Por tanto, nos tenemos que asegurar que es un producto seguro, valga la redundancia. En este caso, las tintas pigmentadas y las de Colorovia, en este caso concreto las de Colorovia, cumplen con 2 de las certificaciones más estrictas del sector textil, que son el ChemCheck de Zero Discage Hazardous Chemical, ¿vale? Que es una plataforma que lidera la industria de la moda hacia una industria más sostenible. Y luego el EcoPassport by Ecotest, que certifica que las tintas no son nocivas para la salud y son respetuosas con el medio ambiente. Pues bueno, hasta aquí estoy yendo bastante rápido.
Solo deciros que esto es un desarrollo real, que es un producto que está en el mercado, que es un producto sostenible, es un producto competitivo que el cliente está aceptando, ¿vale? Y es un producto que está cambiando la mentalidad del sector, un producto que está cambiando la mentalidad del sector hacia un sector más sostenible. Pero bueno, una vez hemos alcanzado esto, el producto está siendo aceptado, está yendo bien, hay que pensar en el futuro. ¿Cómo podemos seguir mejorando o guiando hacia el sector, hacia un sector más sostenible? Bueno, pues lo que tenemos en mente es el concepto de full digital, ¿vale? Que al final es trasladar todo el impacto en sostenibilidad que tienen las tintas pigmentadas a todo el proceso de estampación, ¿vale? Sería convertir los productos de pretratamiento y los productos de posttratamiento en productos digitales y dispararlos todos en una misma etapa, tanto pretratamiento como la decoración como el posttratamiento. Y luego un secado, pues porque son todos base agua, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué nos ahorraríamos? Pues conseguiríamos reducir mucho el consumo de productos químicos. Vuelve a entrar el concepto de drop on demand, gota de demanda. Solo tiramos gotas muy, muy pequeñas donde queremos decorar, ¿vale? Y luego ahorraríamos una gran cantidad de energía porque secar agua, pues como muchos sabéis, es un proceso que requiere un alto consumo energético. Y bueno, ya por acabar, lo que me gustaría que se os quedara es que la introducción de la impresión digital y de las tintas pigmentadas no solo está revolucionando el sector textil, el tradicional, sino que está conduciendo el sector textil hacia un sector mucho más sostenible. Que como habéis visto en las primeras diapositivas, pues es un sector que lo necesita. Y nada, muchas gracias.